noches. Comenzamos esta alerta AS con el equipo completo, todos en pantalla, revisando el terrible caso de dos hermanos asesinados en la comuna del Bosque. Un hecho que impacta por su crueldad, impacta porque hay menores de edad involucrados, una niña de 14, un adolescente de 18, e impacta porque también hay una familia que nuevamente acusa abandono de parte de las autoridades. Así lo dijeron esta mañana sus tíos. Hasta esta mañana, Juan Andrés Alpate, solo existía un sujeto de interés que vivía en la casa de estos menores y además, según el testimonio de uno de sus tíos, los niños habrían sido encontrados en su habitación. ¿Te parece si pasamos a revisar el titular de Radio Bio Bio y empieza la conversación? Muchas gracias. De inmediato, querido amigo. Señor director, cuando quiera, tenemos precisamente este titular que dice así: PDI investiga macabro crimen de hermanos en el Bosque y claramente ya habría un sospechoso. Y las razones no están de más decirla. Este par de muchachos, ¿cierto? Una menor de 14 años y su hermano mayor de ya 18 años finalmente son encontrados muertos de una manera horrible que no vale la pena ni siquiera acá detallar, su propia madre tras regresar del trabajo. ¿Y dónde se encontrarían? Obviamente dentro de su casa y en las cercanías de esta pieza arrendada a un compañero de trabajo de esta misma mamá, que sabemos es un guardia de seguridad, de quien por el momento, digamos, en el comienzo de esta investigación no se le tenía pista alguna, y dada su desaparición, por supuesto, entendíamos que era la persona de interés en este caso. Aquí, antes de entrar en lo derechamente policial, Carlos, hay algo que no es menor, y por favor que no se entienda, no se trata de caer en prejuicios, no se trata de abrir nuestra mente y nuestro corazón ante las infinitas posibilidades de querer ayudar a una persona, pero cuando hay una menor de edad en tu casa, una niña, la verdad es que tener a una persona que no es de tu círculo más íntimo dentro de la casa, estamos hablando de que es un riesgo al menos potencial, ¿o no, Carlos? Y perdóname que sea tan crudo, pero es algo que vale la pena por lo menos repasar. Sí, eso, el conocer eso es así. Yo creo que es un tema que las madres tienen que considerar, o los padres en general deben considerar. Se entiende, de acuerdo a la declaración de los mismos tíos, es que la madre de estos dos jóvenes, de estos dos niños, era una persona muy solidaria y ella siempre quiso ayudar en el tema de, especialmente cuando vio a esta persona que estaba recién empezando a trabajar y tampoco tenía dónde quedarse. Ella, con su buen corazón, le abrió las puertas de su casa y también ve también una oportunidad de hacer un poco más de dinero, de rentar una de las habitaciones que tenía disponible dentro de su casa a una persona relativamente conocida, que eran colegas de trabajo. Carlos, y dentro de lo mismo, porque acá podemos empezar a hacer un poco de psicología policial. Él llevaba casi un año o alrededor de un año viviendo ahí. Y quiero pedir disculpas de ya si suena un poco frío lo que voy a decir, pero imagino que tuvo muchas oportunidades para haber cometido un terrible crimen como lo que ocurrió en el Bosque. ¿Qué tipo de psicología o a qué tipo de personaje o delincuente nos estamos enfrentando, tomando en cuenta este tipo de detalles y un poco la información que se ha entregado? Que no hay más sospechoso, ¿no? Por eso. Además no hay más sospechoso. Perdóname, a mí hasta esta mañana no había más. Claro, pero ya parece como medio resuelto. Aquí como tú decís, después dice la noticia, oye, son 90 días de investigación, y tú decís, no, ¿cómo hacer 90 días de investigación? Sí. Pero volviendo al tema de la psiquis, ¿cuál sería como el posible escenario al cual estamos enfrentados? Sí, mira, volviendo al final de tu pregunta, el tema, el supuesto caso resuelto, claro, la estadística lo dice así: sobre el 60% de los homicidios en el mundo son cometidos por cercanos o personas que viven dentro de la misma casa. No hay otro sospechoso, así que podríamos estar casi enfrente al autor, y al sospechoso principal podríamos tenerlo relativamente identificado. ¿Cuál es el problema acá? ¿O cuál fue las primeras luces, y como lo veíamos en mi primera intervención, que la primera pregunta que me hacían, de cómo de pasar a ser una buena persona pasas a ser víctima de este crimen tan horrible? El tío Sebastián, si es que no me equivoco el nombre de esta persona que habló hoy en todos los matinales en la mañana, él mencionaba que exacto, él estuvo conversando y dio una información súper importante que no consideraron mucho dentro de la conversación que yo pude ver en los matinales.
Este señor decía que él tuvo un enfrentamiento y él habló con este sujeto y le dijo, con otras palabras obviamente, y él mismo lo reconoció así, que si él le hacía algo a su sobrina o a su sobrino porque lo había visto en algo, se las iba a ver con él, con anterioridad. Entonces quizás aquí a lo mejor podemos estar viendo con algo que vio este hermano mayor de 18 años que le pudo haber estado ocurriendo a la niña, y el tío que está saliendo en las imágenes fue la persona que dio esta declaración el día de hoy, y yo creo que no hay que dejarla o no hay que no considerarla. Él está dando una información importante, él amenaza a esta persona, pero en el buen sentido. Si le hace algo a mis sobrinos que son menores de edad, que viven bajo tu mismo techo, te las vas a ver conmigo, por algo habrá sido. Y yo creo que ahí es importante indagar el por qué, y aquí empezamos a ver la psicología y el por qué ocurre este crimen. Porque es un crimen macabro, un crimen brutal, pocas veces, lamentablemente pocas veces visto la forma en que fallecen estos dos jóvenes, estos dos niños, pero ahí hay un aspecto no menor a considerar, que es ese aspecto psicológico de esa persona, o quizás qué tipo de cosas o a lo mejor qué atracción tenía hacia uno de los niños, que también es una opción que no nos debemos cerrar. Carlos, bueno, nuevamente una semana en la que hablamos de pérdidas de niños. Tomás, Tamara, Ethan, Emilio, en Longaví hace poquito. Ahora Cata y Rubén. La verdad es que duele en lo más profundo, porque en realidad uno inmediatamente se pregunta ¿cuándo se le va a poner freno a todo esto? Se habla mucho de prevención, también se habla de condenas más duras, pero cuando uno ve, por ejemplo, a una familia que está pasando por un momento tan angustiante, en donde ven nuevamente que visibilizar el caso en televisión es la única manera de poder encontrar ayuda rápida, nuevamente nos vuelve a hacernos cuestionar todo el sistema. Entonces, son tantas cosas las que podemos analizar, pero antes quería preguntarte lo siguiente, Carlos, porque tú hablabas en el fondo de cómo se habían dado los hechos, ¿cierto? Pero sabemos por testimonios de algunos vecinos que había ocurrido algo con respecto a la luz. Había un vecino en la mañana que hablaba en uno de los matinales que decía que se había generado un corte de luz bastante extraño, que para volver a dar el automático, por así decirlo, había que hacerlo de manera manual. Entonces, estas intermitencias impidieron que las cámaras de seguridad que estaban en la casa no grabaran. Entonces, preguntarte así como bien a priori, ¿se podría pensar que esto fue un crimen planificado de alguna manera? Sí, evidentemente que hay planificación. Hay una planificación por parte del autor o los autores, lo más probable es que sea un autor de este crimen, por ese pequeño gran detalle que tú acabas de mencionar, que es el tema de la electricidad dentro de la propiedad. Los vecinos siempre mencionaban que podían haber estos cambios de voltaje o que la luz se iba y ellos prendían el automático y volvían nuevamente. En esta ocasión, muchas veces trataron de devolver la luz y activar el automático y no funcionó. Entonces eso es lo primero que les llama la atención. Y también, evidentemente, lo más triste de todo esto y lo más complejo, y volvemos a lo mismo, a la injusticia y el acceso a la justicia a todas las personas por igual. Ellos tienen que estar en la televisión dando declaraciones en la mañana, a solo horas de haber visto con sus propios ojos este horrible crimen, porque nadie los tomaba en cuenta o no quieren que el caso se olvide, y ambos tíos hoy día en la mañana también lo mencionaban y pedían por favor que los medios de comunicación siguiéramos hablando de este tema, porque no llegó nadie. De hecho, llegó un vehículo municipal porque la televisión estaba ahí. Lo más que me llama profundamente la atención a mí dentro de todas las declaraciones, desde el punto de vista forense, es que la evidencia la dejaron ahí la policía. Ellos hablan de teléfonos celulares que fueron borrados, reseteados completos de fábrica, especialmente el del joven. El de la muchacha no pudo ser reseteado porque presenta una clave, y eso es evidencia. ¿Quién resetea ese teléfono? ¿Por qué la familia lo tiene y la policía no se lo llevó? ¿Le tomaron muestras de ADN para saber quién resetea ese teléfono? ¿Qué ocurrió con los cables de luz que cortaron también? Que había ellos mencionan que es evidente el destrozo que tienen los cables, y tampoco se levantó evidencia de ahí, de acuerdo a lo que ellos mencionaban.
Normalmente una escena del crimen de estas condiciones, con 2 víctimas en cualquier parte del mundo, son horas de trabajo, no es un rato ni un turno, puede durar días inclusive, porque estamos hablando de un crimen macabro donde está lleno de evidencias por todos lados. Entonces me llama profundamente la atención el pésimo trabajo en este caso metodológico que se usó. Es totalmente inaudito que dejen evidencia en la escena del crimen y la familia la tenga que recuperar, como lo hemos visto innumerables veces. Entonces, aquí volvemos a lo mismo de siempre. No importa el color de la policía, sino que es la policía en su conjunto. Ambas policías son totalmente deficientes en el trabajo para lo que están. A lo mejor lo hacen con intención o sin intención. Yo creo que sin intención porque no saben. Y eso es gravísimo, porque si no saben, entonces ¿a quién llamamos? Al Chapulín Colorado para que nos venga a buscar. Entonces es triste. Claro. Es preocupante. Yo creo que todo lo que está relacionado ahora con la nueva la parte política, que está relacionado directamente obviamente con todo el proceso policial a futuro y las fuerzas uniformadas y militares, van a tener que ser regulados por un ente público, me refiero a un civil, para que pueda regular todo este tipo de situaciones, porque es de verdad que es inaudito que la familia nuevamente, después que han pasado años desde que vimos el caso, empezando con el caso Fernanda Maciel, el caso Matute y así una innumerable cantidad de casos, donde siempre las familias tienen que estar buscando la evidencia porque la policía no las busca o creen que hacen el trabajo perfecto y vemos que no es así. Y aquí nuevamente estamos hablando de un caso que ocurrió hace horas atrás solamente. Y así pueden haber miles más de casos en Chile y es lamentable. Entonces los que tienen que estar ahí para funcionar no están funcionando. Carlos, de hecho, Sebastián, uno de los tíos de los menores, justamente el que tú también hacías mención hace un rato, él dijo que cuando lo llama su hermana, él llega a la casa, como no había luz porque estaban los cables cortados, ojo, él habla de cables cortados, cables que, como bien señala Carlos, no se periciaron. Tampoco se perició la puerta de ingreso, porque hasta ahora, por lo menos hasta esta mañana, nosotros contábamos con un sujeto de interés, que era este arrendatario, porque además era muy raro, apagó todo, eliminó sus redes sociales, apagó el teléfono, desinstaló el WhatsApp y no fue a trabajar. Ya da un interés importante. Pero además no se perició el ingreso. O sea, hasta ese momento, por lo menos hasta la mañana, horas después, no se hizo el levantamiento de pruebas para ver si alguien ingresó a la fuerza a ese hogar. Ese hogar no lo podemos descartar tampoco. También tiene que ser una alternativa que parece que de lleno se descartó porque no se perició eso. Vamos a ver un titular de Michael, perdón, justamente donde si ingresó sin fuerza, quiere decir que tiene las llaves. Lo que es toda la situación. Sin duda, pero si está forzada la chapa, pueden haber incluso cómplices, y eso no se ve. Estamos llegando justamente al titular de Publimetro que dice: homicidio de hermanos en el bosque, que no sea como el caso Tomás, queremos justicia. Es lo que pidieron hoy día 2 tíos. Yo solamente anoté el nombre de Sebastián, perdón, pero los 2 tíos hablaron con distintos medios de comunicación. Alex, muchas gracias, Monti. Sebastián habló con Bienvenidos, Alex habló con Mucho Gusto, en televisión también habló Alex y Sebastián, y ellos decían: estamos haciendo esto con el dolor de nuestro corazón, pero es la única forma de que efectivamente no nos dejen solos. Es la única forma que nosotros sentimos que va a llegar la justicia. Por favor, no muevan las cámaras. Por favor, no se olviden de este caso, porque efectivamente ellos ven un montón de casos y nosotros los revisamos acá en nuestra sección de desaparecidos, que la gente al principio está en la investigación, están buscando los efectivos, qué sé yo, hay cámaras, pero después todo eso se empieza a diluir con el tiempo. Ellos necesitan llegar a una verdad. Ellos hablaban, son 2 niños, más allá de que el mayor tenía 18 años, hace muy poquito había cumplido los 18 años, era un niño que la semana anterior o hace un par de semanas había estado en el servicio militar porque él quería ser parte del servicio militar y lo habían regresado porque era tartamudo. Le decían: mira, mejor lo regresamos a la casa porque acá le van a hacer bullying, acá probablemente va a vivir un maltrato psicológico, acá probablemente lo va a pasar muy mal. Y es por eso que él volvió a su casa, dejando sus sueños de lado. Eran personas que no le hacían ningún daño a nadie. Supuestamente un arrendatario los habría terminado matando. Hay algo que es una asistencia, Carlos, y creo que tú me la expliques, a ver si tienes el conocimiento de cómo funciona, que es una asistencia psicológica desde la Fiscalía, una asistencia de apoyo a las víctimas, justamente. Y Sebastián decía en Bienvenido, sí, hay un asistente del fiscal, qué sé yo, que conversó harto conmigo, conversó harto con mi hermana la noche del lunes, pero ni siquiera tenía el teléfono de ese asistente, de esa persona para poder llamarlo. Hasta por lo menos en la mañana de el martes, eran las 11 de la mañana y nadie se había acercado a ver cómo estaban.
nadie se había acercado a seguir esa asistencia psicológica. Entonces, al parecer, Carlos querido, el proceso en la policía, el proceso de ayuda psicológica desde la fiscalía tampoco funciona. Acá las víctimas se dejan completamente solas. Sí, es que acá nada funciona. Lamentablemente no hay nada está funcionando, y cuando hay cosas que han funcionado y hay casos que han sido bien procesos que han sido bien llevados, por ejemplo el caso de Tomás con la fiscal regional que ha llevado una muy buena investigación, lo destacamos públicamente también, pero esos son la mayoría de los casos, hay este tipo exactos, lamentablemente son la excepción, cuando deberían ser la mayoría de los casos. Entonces todos los fiscales tienen un asistente, es para que lo llamen a él, o el asistente colabora, por supuesto, con el fiscal del Ministerio Público, pero no quiere decir que ese asistente sea un psicólogo. La unidad de víctimas y testigos de la fiscalía, ellos cuentan con psicólogos. Y ellos no trabajan, obviamente, con los fiscales, pero es una unidad totalmente diferente. Ellos son los que tienen que haber tomado contacto, pero son los mismos que nunca contactaron a Paola Correa por el caso de Fernanda Maciel, o que si es que no están en los medios de comunicación, no contactan a la familia de Tamara y cosas así. Entonces, lamentablemente es recurrente este tipo de hechos. Y volviendo un poco atrás en el tema de las pericias, lamentablemente como eso es un hecho que involucra mucha evidencia del tipo... Lo quiero, por favor, y que se entienda, no quiero ser... y quiero que se entienda que esa evidencia es muy útil para reconstruir hechos, que es la evidencia de sangre, de manchas de sangre que pueden haber en este caso. No se hizo, es imposible que alguien haya hecho en tan poco tiempo una pericia de esa envergadura, porque tienen que tener expertos de analistas de patrones de manchas de sangre. En Chile no hay. Así de simple. Yo soy miembro de la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre, y chilenos, yo soy el único inscrito. No hay chilenos, y porque hay que hacer cursos y todo eso. En Chile no se hacen cursos de eso. Entonces, Carlos, eso perdón, te entrega ¿no se acordonó el lugar? Yo veo una serie de televisión y sé que hay que acordonar el lugar, ¿o no? Exacto, sí es sentido común. Pero el análisis, por ejemplo, de patrones de manchas de sangre te indica cuál es la dinámica que ocurrieron dentro de los hechos. ¿Cuál fue la dinámica de los hechos? Las manchas viajan en el espacio hasta que golpean con algún tipo de superficie y dejan una marca. Esas marcas te dan ciertos grados, eso te va a indicar cuál fue la posición del victimario, de la víctima, cuál lesión fue primera, cuál fue después, en qué lugar ocurrieron esos hechos. Las manchas de sangre entregan mucha información, muchísima, aparte obviamente del ADN, pero sí entrega mucha información en la dinámica en sí del hecho. Eso es lo que no se analizó, porque, le vuelvo a insistir, es totalmente imposible por cosas de tiempo que se haya hecho ese tipo de pericias en un breve periodo como el que estuvo la policía. En la mañana veíamos todos los matinales que estaban totalmente abiertos a la escena del crimen, ya no tenía protección, sino que había poco de cinta y ya no habían carabineros, no habían detectives, no había nadie. Entonces se preocupan muchas veces las policías, y esto por favor es una crítica constructiva, y si no les gusta bien, y si les gusta, mejórenlo, que les gusta la televisión. Ese es el problema. Entonces están ahí, cuando llegan los medios de comunicación, están ahí, aparecen 200 carros, se visten bonitos, se ponen trajes blancos y no sé qué, y salen y ni siquiera están sucios. Y eso significa que se pusieron para la foto, se fue a los medios de comunicación y desaparecieron del mapa. Lo vimos con el caso Tomás, todos pegándose codazos para ver quién era el que salía más en televisión, o el que lo descubría. ¿Quién lo descubrió finalmente? Un bombero, un jovencito. Entonces, esas son las cosas que ya basta. Si no están ahí para que salgan en televisión. Si quieren salir en televisión, retírense, déjense de ser policía y postulen un trabajo en la televisión y ningún problema. Pero si van a ser policía, hagan lo que les corresponde, hagan lo que ustedes están para servir a todos los chilenos. Las policías son de Chile, no es del jefe, ni del general, ni del prefecto, ni el nombre que quieran. Por algo se llama Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, de todos los ciudadanos. Ellos tienen que servir a la patria. Entonces eso es lo que importa. Hagan bien su trabajo de una vez por todas. ¿Hasta cuándo? O sea, a mí me encantaría no hablar todos los martes de lo mal que lo hacen, pero no nos sigan dando, porque es todos los días el mismo material, todos los días con diferentes casos, son errores tras errores y cosas básicas que por sentido común todo el mundo sabe que no hay que hacer y ellos lo hacen. Por tus palabras nos queda claro, Carlos, que aquí se juntaron dos cosas terribles. Una, no saben, no tienen el entrenamiento. Tú nos acabas de explicar eso de una forma tautológica, que tú eres la única persona inscrita para hacer análisis de sangre. Y por otro lado, claramente,
hay negligencia. O sea, Michael lo decía, o sea, basta con que te guste este tema. Supongo que a un policía o detective les gusta la investigación criminológica, y uno ve series de televisión y uno más o menos entiende que como lo mínimo es acordonar el lugar. Quiero entender algo. Aquí tengo dos planteamientos, Carlos. Una, cualquiera podría pensar que el crimen perfecto lo debieran hacer dos personas idealmente: un policía o un detective, porque sabe cómo se opera una investigación. O sea, yo sabría cómo asesinar a alguien, y entendiendo cómo viene el mecanismo de investigación es cómo evitar que me encuentren. Yo no sé qué preparación tiene un guardia de seguridad, pero claramente algo hizo con respecto al celular, con cortar la luz al parecer, pero esto siento que lo apunta solamente a él como el único culpable. Quiero entender qué hay detrás de esta mente. Él hizo todo en donde no deja a duda de que es la única persona en la que hay que estar buscando. Entonces, no le importa, ya tiene un plan por detrás, y por lo tanto, él, estamos hablando prácticamente en la mañana al menos, en la fuga perfecta, porque a mí lo que me surge es que hasta cuándo vamos a seguir conociendo casos así, en donde alguien puede cometer semejante crimen, siendo el único sospechoso, y que parece que no le importó demasiado porque cree que puede salirse con la suya. ¿Por qué no actuamos más rápido? Si la policía actuara más rápido, probablemente alguien que tiene pensado hacer esto lo pensaría 2 veces, ojalá 3, ojalá 4, ojalá su conclusión era: mejor no lo hago, Carlos. Sí, ese es el gran problema, así debería ser. Lamentablemente con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que las policías en general están realizando un trabajo bastante deficiente, y no quiero decir que no salgan a trabajar ni que no hagan el turno y que están ahí. Ellos van y cumplen con su trabajo, y no es culpa del que está abajo, sino me refiero al que hace la pega, sino que el problema es el que está arriba. Es el jefe que tiene que disponer de los recursos, el que tiene que enviar a entrenamiento, porque él, cuando fue de los rangos más bajos, él aprovechó esas oportunidades, lo enviaron a cursos, hizo capacitaciones y todo eso. Pero ahora, cuando es jefe, pasan los años y esa persona es jefe, no le importa. Lo único que le importa es mantenerse en el grado, que seguir con su título fiscal, su casita fiscal, y ojalá que no lo echen. Eso es lo único que importa, y ojalá que vaya ascendiendo. Entonces, lo que pase para abajo le da lo mismo, porque no se ensucian los zapatos, no se ensucian los pies como se ensucia el resto. Entonces, como es el dicho, que al ternero o la vaca se le olvidó que es ternero. Y es así, lamentablemente es así en todas las instituciones policiales. Y el que me quiera desmentir, por favor, las pantallas están ahí, pero todos sabemos que es así. Yo estuve ahí 18 años, así que a mí no me vienen a contar cuentos. Entonces, el tema, lamentablemente es eso. Y obviamente eso, el delincuente lo aprovecha. Y yo creo que si esta persona que está desaparecida está involucrado con este crimen, hay algo más detrás. Porque recuerden lo que les dije antes, el tío ya lo amenaza y le dice: no te metas con mis sobrinos porque si no te la vas a ver conmigo. ¿Por qué le dijo eso? Yo creo que ahí hay que profundizar la investigación. ¿Por qué esta persona da esa premisa, o por qué lo amenaza o protege a sus sobrinos de qué, si es una persona que lleva viviendo 1 año ahí? Bueno, solo para complementar, Lama, muy cortito, que Sebastián decía que además este personaje se vanagloriaba de ser como violento en su actitud de guardia y de haber tenido en el pasado, haber sido guardia personal de Augusto Pinochet, Sebastián Piñera y Lavín. Y contaba sus actitudes donde al parecer él era bastante violento en su actuar, y el tío nunca le creyó que fuera guardia de Pinochet en aquella época, porque tenía 35 años y en la época de la dictadura era imposible que fuera guardia. Lama, perdón. Carlos, ¿sabes qué? A mí necesito que explique esto en la tele para ayudar a la gente, pero ¿me puedes decir cómo se hace bien una pericia en una escena del crimen? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Y quiero que saquemos el tema de la sangre, así porque ya no tienen esa posibilidad, perfecto, pero me imagino que hay un patrón y un mínimo de horas en el cual se realiza una pericia en la escena del crimen, y no solamente el lugar donde ocurrió, sino que también todo lo que lo rodea. Me imagino incluso que habría que periciar las casas de los vecinos para poder entender también cuál fue el panorama completo. Te lo pregunto para que puedas dar una rápida explicación para que mucha gente que se ve en esta situación entienda qué es lo que tienen que hacer los investigadores y no les den gato por liebre. Sí, muy breve. La investigación tiene hora de inicio, que es cuando lo llama el Ministerio Público o el fiscal y autoriza el ingreso de la policía a periciar. Y de ahí no tiene hora de término.
No existe una hora de término que tienen que tener 5 minutos, 2 horas, 3 horas, no, es todo lo que sea necesario. Entonces, en ese periodo de todo lo que sea necesario pueden pasar días, semanas, meses. Y el sitio o la escena del crimen debe mantenerse protegida, y si es necesario llamar a todos los expertos posibles en las diferentes áreas para que vayan cubriendo su investigación, se hace, y así se debería hacer siempre. Entonces, que una investigación de esta magnitud dure un par de horas en la escena del crimen es de verdad que es preocupante. Yo pensaba que cuando estaban en los matinales temprano cubriendo esta noticia, yo pensaba que la policía todavía estaba ahí, pero no había nadie. Entonces estamos hablando de un procesamiento de una escena del crimen que lo que tienen que haber hecho, a lo mejor me puedo equivocar con un par de horas, pero no creo que hayan estado más de 5 horas en ese lugar. Y eso sí es preocupante, porque son 2 víctimas, mucha evidencia, muchísima evidencia, y ya sabemos que evidencia dejaron abandonada. Entonces el trabajo está mal hecho, pero en grandes rasgos la policía debe llegar a la escena y nunca hay un periodo de término. Que le llame la atención sí a la gente cuando se demora muy poco. Eso sí es complicado. Es tremendo todo lo que hemos planteado, Carlos. Vamos a seguir atentos a este caso. Es lamentable el asesinato de estos 2 menores. Muchos decimos que Chile cambió. Chile va a cambiar justamente cuando las instituciones hagan su trabajo y lo hagan de manera correcta. Nos tenemos que ir a otro tema, alerta ese, que es igual de lamentable, porque desde el 2 de noviembre del 2020 se encuentra vigente la denuncia por presunta desgracia. Estamos viendo ahí en pantalla de Tiare Elgueda, en la región de Atacama. Su madre está desesperada. Los últimos hallazgos hablan de un vestuario en una bolsa que se encontró de Tiare. Se reconoció que era de Tiare, pero justo ese vestuario llega en momentos en que hay un auto de interés, un auto café sospechoso, sin patente identificada, pero que podría ser una pista clave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los vacíos nuevamente en esta investigación? Todo eso y mucho más, Carlos lo va a explicar después de esta pausa. Seguimos haciendo Así Somos. Regreso en Así Somos, alerta a ese Juan Andrés Alfate, Carlos Monti Lama, por supuesto, para entrar a este caso desde el 2 de noviembre del 2020, estaba tras la búsqueda de Tiare Elgueda. Este caso, además, Alfate, es bien particular porque acá se mezclan varios sujetos de interés, varias pistas que se van descartando, y ahora la última es la ropa, una muda de cambio que tenía justamente para este viaje que había planificado Tiare, que se encuentra impecable en una bolsa plástica. Exactamente, mira, partamos con este titular, Mike, que nos pone un poco en contexto de la situación de esto que, digamos, por lo menos se está moviendo la investigación, y esperemos que muy pronto esto termine por resolverse completamente. Como tú bien decías, ya hay sujetos de interés y parece que las piezas estarían aproximadamente todas para tratar de entender qué fue lo que ocurrió con Tiare. Dice ahí, Tiare Elgueda, Fiscalía y PDI indagan desaparición de una joven en Copiapó, ¿cierto? Y las diligencias están en pleno desarrollo. Esto significa, en buenas cuentas, de que aquí, a diferencia de otros casos, no han bajado los brazos. Se sigue moviendo, y todo gracias, como tú bien decías, ya indagaremos en eso, sobre las últimas pistas que se encontraron de alguien que, a propósito, dejó las ropas de la joven para ser halladas, probablemente en un lugar que no es cercano al sitio del suceso y que estaban, entendido, completamente limpias. Acá, para entender esto un poco, Carlos, pareciera que, ¿por qué es tan difícil cuando hay un automóvil de por medio? Vale decir que la última vez que se ve a la persona desaparecida es subiéndose al automóvil. Cuando vivimos en un país, aún en provincia, donde las cámaras están por todos lados, tanto particulares, de minimarket, lo que sea, no es tan fácil dar con un automóvil cuando tenemos la hora de que alguien se sube a un vehículo, y ahí siempre he pensado que uno podría hacer un rastreo. ¿Por qué hoy día, si no es con un teléfono, es a través de las cámaras, de encontrar esto mucho más rápido? Que es lo que hubiera resuelto de inmediato el caso de Maciel, ¿cierto? Si hubieran estado en las cámaras. Sí, lo que pasa es que acá evidencia debe haber. El problema es en qué minuto se va a buscar esta evidencia y quién la procesa. No olvidemos que en el caso, tal como tú lo dices, en el caso de Fernando Maciel, alguien de la Fiscalía mantuvo guardado o extraviado los videos por 6 meses.
Eso es una negligencia por parte del Ministerio Público, sí o sí. Yo no sé qué habrá pasado con ese funcionario, si lo habrán sancionado o lo habrán despedido, que es lo mínimo que uno espera. Entonces, en el caso de Tiare pasa lo mismo, y eso es lo que en este proyecto de ley de desaparecidos que está en el Senado, esperando para ser aprobado, así que senadores, pónganse las pilas también ahí y aprueben por favor este proyecto de ley. Indica que estas diligencias o estas primeras diligencias, especialmente cámaras de seguridad y todo lo relacionado con este tipo de evidencia tecnológica, sea levantado y analizado en el menor tiempo posible, es decir, menos de 24 horas. Tienen 24 horas para hacer todo. Entonces, porque hay muchas cámaras de seguridad que se van regrabando después de 24 horas o después de 48 horas, se usa el mismo disco duro y ahí la evidencia se va a perder, lamentablemente. Eso es lo que se va a evitar con este proyecto de ley. Entonces, acá hay un vehículo que es sospechoso, no se sabe qué marca es ni qué modelo, pero sí hay una fotografía del vehículo en un peaje, y es muy bueno que esté esa evidencia. ¿Cuál es el problema? Que se preguntan todos, ¿por qué no la han ido a buscar? Porque el peaje es bueno para cobrar, pero es malo para entregar un servicio. Entonces, el servicio que entrega, que es lo único que está pidiendo la gente, sí, que extraño. Lo único que está pidiendo es que ponga una cámara de seguridad para que grabe todos los vehículos que van pasando y que un registro de los vehículos que pasan, por temas de seguridad, de transporte, etcétera. Pero es tan mala la cámara de seguridad que tiene el pórtico de peaje que las luces del auto encandilan el lugar donde va la patente. Entonces ni siquiera para eso se hace una buena inversión. Exactamente, es una estupidez que puede ser prevenida exigiéndole que el gobierno o el Ministerio de Obras Públicas de turno no puede aprobar una obra si es que las cámaras de seguridad son deficientes. Entonces son requerimientos mínimos que debemos comenzar a exigir, porque así como cobran, tenemos que exigir nosotros también como ciudadanos. Mira, uno tendería a pensar que uno podría pasar así nomás y que te tenían grabado, fichado y te iban a ir a buscar para que pagaran. Buen dato te tiraste, Carlito. Ahora, ojo, y acá me gustaría ir a otra cosa, y esto me parece que es importante, porque lo decía Juan Andrés en el titular, y se habla de una pista que es la aparición de la ropa. A todas luces, una pista puesta en ese lugar, ¿cierto? Y por lo sin tanto, embargo, lejos de... Claro, sin embargo, una pista falsa me imagino que debe tener cierta evidencia. No me imagino que a lo mejor la persona que hizo esto, y esto es solamente una apreciación personal, tenga los cuidados cinematográficos para no dejar ningún tipo de, ¿cómo se dice?, de evidencia. Dice, esa ropa la pusieron ahí, madre de Tiare Elgueta, y hallazgo de prendas que pertenecían a su hija. Perfecto. Porque estaba limpia. Entonces, estaba limpia. De borrar algo. Perfecto, ni un problema. Pero me imagino que en esa pista falsa se debe poder obtener científicamente una evidencia. Una gota de algo, un cabello, algo que, qué sé yo. Carlos, ¿qué se podría rescatar en pos de poder solucionar este caso en esta pista puesta de manera falsa? Sí, esta evidencia es súper importante porque es la primera evidencia que se encuentra desde noviembre, que es la desaparición de Tiare del año pasado. Entonces, con esta evidencia la madre reconoce las prendas de vestir que son encontradas en un lugar donde ya habían rastreado y no estaban ahí en primera instancia. Aparecen estas prendas de vestir limpias dentro de una bolsa que tampoco presenta, estamos hablando de la mitad del desierto más árido del mundo, y la bolsa no estaba destruida por el sol ni nada de eso. Entonces fue recientemente puesta ahí, de acuerdo obviamente a la versión de la madre. ¿Qué evidencia se puede sacar de ahí? ¿Qué tipo de bolsa es? ¿Qué fabricación tiene esa bolsa? ¿Dónde venden ese tipo de bolsa? Obviamente lo que tú acabas de decir, si hay cabello, si hay huellas, si es una bolsa plástica, ¿se puede levantar huellas? Obviamente se puede levantar. ¿Hay gente preparada para eso? Bueno, esa... Buena pregunta. Yo no sabía que una bolsa plástica se puede levantar una huella. No tenía idea, me hubiese imaginado que no. Sí, tú puedes levantar huellas, puedes levantar ADN, puedes saber qué tipo de material tiene esa bolsa o cómo fue la composición que tiene, y saber dónde venden ese tipo de bolsas en la ciudad. Entonces pueden hacer un rastreo completo. Si esto es igual que en las películas, si las películas no inventan nada, las películas muestran cómo es la realidad. El problema es que nosotros estamos años luz de cómo se hace una investigación buena, porque los policías están colapsados, porque no saben, porque les falta de preparación, falta de instrumentación también.
Eso es otra cosa que nos debemos comenzar a preocupar también. Muy bonito es estar dando discursos y estar apareciendo a cada rato y dar las comunas que se van a cuarentena o no, pero este es el trabajo preventivo. Esto es lo que hay que estar mostrando y esto es lo que hay que estar potenciando. Carlos, para ir entendiendo también los nuevos antecedentes de este caso, hagamos un poquito la línea de tiempo en cómo sucede la desaparición de Tiare. Ella sale de su casa en Copiapó el día 2 de noviembre, entiendo que en la noche. Ella iba con un televisor que supuestamente iba a regalar a una persona. Ella viajaba a Caldera, le iban a regalar a alguien un televisor ahí. Entonces ella, en un principio, y según las declaraciones que da la misma madre en un matinal, dice que ella toma una especie de colectivo, pero que le hace una carrera hasta la salida norte de Copiapó. Y desde ahí ella hace dedo. De hecho, la misma brigada de homicidios de la PDI establece que en ese lugar en donde la habría dejado este colectivo es donde ella hace dedo para seguir rumbo hacia Caldera. Entonces, te quería hacer la siguiente pregunta, porque se dice que la habría llevado en una camioneta una persona que vive en San Pedro. De hecho, esta persona habría ido voluntariamente a prestar declaraciones cuando se entera del caso. Entonces, la duda que me queda con respecto al autocafé, ¿en qué minuto aparece la figura del autocafé? Porque la brigada de homicidio de la PDI posiciona a Tiare en este paradero, ¿cierto?, a la salida norte de Copiapó, en donde ella hace dedo. Entonces, acá tenemos un supuesto colectivo, tenemos la camioneta y el autocafé. ¿Dónde queda? ¿En qué parte de esta línea de tiempo? ¿Dónde la deja? Claro, es un supuesto vehículo que va dentro del tramo entre Copiapó y Caldera por las horas y que al parecer ese habría sido el vehículo que Tiare había tomado. Recordemos a la gente que no conoce la zona norte del país, de Copiapó a Caldera son un poquito más de 70 kilómetros, que son casi 50 minutos de viaje por carretera, en la mitad del desierto. Entonces es un lugar muy oscuro de noche, muy árido de día, y esa es la zona donde se desaparece Tiare, y esa es la parte donde se está buscando y se está tratando de acotar todo. Y por eso es tan importante las primeras horas de investigación, las primeras 72 horas de investigación son fundamentales, porque después empiezan a diluir toda esta información, empieza a llegar información nueva que muchas veces no tiene nada que ver, o derechamente evidencia se pierde y es totalmente irrecuperable. Carlos, quiero sumar esa línea de tiempo que ustedes están hablando, porque también se habla de un bus el cual ella habría solicitado un aventón, pero el chofer de este bus dice que en realidad no la llevó porque no tenía la plata suficiente para subirse. Ahora, ese bus no tenía registro de pasajeros, ese bus no tiene absolutamente nada para poder ejemplificar si esto es real o no lo que está pasando. Hay muchos, por eso yo decía al principio, muchos sujetos de investigación en algún minuto que se van diluyendo en el tiempo. Estábamos hablando del vestuario que se encuentra de Tiare y quiero que revisemos algunas declaraciones justamente de Evelyn, la mamá de Tiare Helgueda, que dio a las últimas noticias. Dice lo siguiente: para ahí pensar, esas ropas las pusieron ahí, porque nosotros ya habíamos periciado ese lugar antes y eso no estaba ahí. No se ha avanzado mucho sobre la desaparición de Tiare porque igual es bien complejo el tema. Mucho vehículo pasó esa noche también por ahí, por la carretera. Y continúa, dice: hay un auto de interés que se publicó en todos los medios y también hay un sujeto de interés, pero no puedo dar su nombre. Y ahora aparece la ropa. La ropa la dejaron para despistar, más o menos, donde PDI estaba apuntando. Esto es, era fuente Bio Chile, donde habla justamente Evelyn Acuña. Carlos, tengo dos dudas acá de partida. Se refiere a este vehículo café del cual tú ya nos señalaste. También nos hablaste un poco de que este vestuario se encuentra en el lugar donde ya se había periciado. Hay que tener mucho ojo y mucho expertise al parecer y saber bien cuando llega la policía de investigación cómo levantar las huellas, porque puede encontrar efectivamente un rastro muy importante como tú ya lo señalaste. Pero quiero que nos enseñes un poquito antes de cuando llega la policía, cuando llega la investigación. ¿Qué hacemos nosotros, los ciudadanos, cuando encontramos algo que puede llamarnos la atención en un sector donde además se sabe que el 2 de noviembre del 2020 se está buscando a Tiare Helgueda, donde han desaparecido otras mujeres también? ¿Y por qué te lo consulto? Porque habló en diversos medios la persona que encuentra esta bolsa y él estaba muy preocupado porque él comete el error de llenar la ropa de sus huellas digitales. Y quiero leerles lo que él dice. No. Dice: saqué un polerón de una marca X y como uno es medio cachurero dije, me lo voy a llevar.
Cuando voy sacando más ropa, tomo una polera blanca y un short e inmediatamente pensé en las publicaciones de la niña. Se refería a Tier Helguera. Es lo que más me preocupa, dice él. Siempre le he dicho a la PDI que desde el primer momento toqué la ropa, de que la jodí. En llevarme justamente la ropa, pero no me preocupa mucho porque el hallazgo de la vestimenta sirvió. Él reconoce que cometió el error, dice, la jodí porque llené la ropa de mi huella digital. Quiero preguntarte qué es lo que podemos hacer nosotros cuando nos encontramos con algo que nos huele a una evidencia y además cuánto se puede haber perdido al llenar la ropa, la bolsa de otras huellas digitales. Mira, lo mejor que se puede hacer para empezar estos procesos lamentables cuando hay desapariciones es lo que hace la gente normalmente: llenar con carteles, ir a los medios de comunicación, ocupar las ventanas que nosotros estamos abriendo como esta, porque en el fondo todo el mundo sabe que hay alguien desaparecido, especialmente en ciudades o en regiones donde ya son las ciudades un poco más pequeñas y la gente son más conocidos. Entonces este señor actuó de muy buena forma. Él reconoce que también eso es muy importante, decir siempre la verdad, porque la persona que encontró eso no es imputado ni sospechoso, sino que es una persona que encontró algo. Y él no es policía, pero que él diga y reconozca que él tomó esa evidencia es muy válido. Bueno. Porque igual se puede tomar otra evidencia, igual se pueden analizar y después obviamente se van descartando las huellas del señor con las huellas de los otros, de la persona que haya manipulado la bolsa antes. Entonces, pero eso es lo que hago. Yo dejo la ropa ahí, la tomo con una bolsa. Llamar de inmediato, sí, llamar de inmediato a la policía. Sin tocarla. Siempre, sin tocarla. Evidentemente, si hay algo sospechoso, llamar de inmediato a la policía, tratar de sacar fotos con su teléfono celular, se anda trayendo ahí, tratar de registrar todo. Ya, esa es mi recomendación siempre. Dejar todo registrado como estaba, dejar, no sé, si es, por ejemplo, una bolsa de plástico, que es este caso, tratar de poner algo al lado o poner, por ejemplo, no sé, su pie al lado de la bolsa para ver el tamaño, tener algo que yo pueda, que sepa cuál es la medida para saber cuál es el diámetro. No sé si se acuerdan que hay muchas películas donde de repente policías ponen un billete o una moneda al lado porque no tienen una regla, pero nosotros sabemos cuánto mide un billete. Entonces, por eso es súper importante que esas primeras diligencias que puede hacer una persona en su casa o alguien que encuentre este tipo de evidencia también son fundamentales y que la entregue a la policía. Yo saqué fotografías, aquí están. Yo hice esto, aquí está. Sin mentir, porque cuando empiezan a mentir o inventar o agregar información, ahí empiezan a desviar la información que lamentablemente se va desvirtuando. Porque mira, entendamos un poco cómo ha actuado la Fiscalía con respecto a este caso, que igual tengo la sensación, como ciudadano a pie, de que por lo menos se está moviendo y que están apareciendo cosas y que afortunadamente hay gente de mucha generosidad que ha querido aportar y que hasta ahora parece que todos han dicho la verdad, lo que no llevan a que la investigación tome un rumbo equivocado. Pero fíjate con respecto a lo que nos entregaba la Monty, lo que nos entregaba Michael, que es, parece que se subió un bus, parece que este autocafé estuvo cerca pero no tuvo nada que ver con ella. Parece que ella pasó un viaje, hizo dedo, y un hombre en la camioneta que luego fue a dar declaraciones propias, ella la habría llevado. De todo esto, fíjate que Andrea Díaz, que es la fiscal de Copiapó, para Mega Noticias, dice lo siguiente: este detallado trabajo llevó a centrar el interés en un vehículo, volvemos al vehículo, del cual se pudo rescatar una imagen, que hablábamos hace un rato, pero no su patente móvil, que se había detenido en el paradero a la hora en el que permanecía Tiare en ese lugar, antecedente que está siendo investigado hace varios meses. Esta es la pregunta que te quiero hacer, Carlos. A uno siempre le da la impresión de que sacando a los fiscales buenos y a las buenas policías, son buenos para la tele, les gusta así como estar entregando datos, así como, bueno, ya tenemos, parece, estamos llegando ya a resolucionar esto y todo lo demás. Y todos esos datos se los entregan a las personas que están huyendo, o sea, si todavía no han atrapado a nadie, basta con que el forajido esté al tanto con los noticiarios para saber cuán cerca o lejos están de lo que él realmente hizo. Por su caso, y me da la impresión, que espero que este sea uno, de que cuando el fiscal habla, puede ser un cazabobos y que esté entregando de los 3 sospechosos, por decir algo, 3 sujetos de interés, aquel que esté más descartado de la investigación, para que se relaje el verdadero responsable mientras van a la siga de él. ¿O estoy pensando demasiado fantasiosamente y en realidad lo que ellos cuentan que están haciendo es lo único que están haciendo?
No, lo que tú dices es una estrategia que se usa mucho en Estados Unidos. Eso se usa mucho. En países desarrollados donde los fiscales son gente que trabaja mucho y se prepara mucho, tienen asesores comunicacionales y eso es así. De hecho, es parte de la estrategia de investigativa. Acá desconozco, yo no he visto ni sé, a lo mejor me equivoco, pero yo normalmente no sé si los fiscales trabajan con ese tipo de estrategia. Entonces, pero sí es una estrategia muy válida. ¿Qué es lo que yo veo en este caso puntualmente? Que la fiscal da esta declaración y a los días aparece la ropa en estas prendas de vestir en el desierto. ¿Qué quiere decir ello? Que la persona que está involucrada con la desaparición de Tiare sí está viendo la televisión, sí sabe lo que está pasando y está jugando claramente con las policías, y aquí vamos a saber, y él sabe lo que hizo, porque por algo deja la ropa de Tiare ahí. Entonces, yo creo que va a ser, aquí estamos viendo los mismos casos que uno ve en las películas muchas veces, cuando el delincuente está probando a la policía para saber cuál inteligente es la policía, a ver si lo pueden lograr identificar. Entonces, acá Felipe el Rojas trabajo... jugaba con la prensa y la policía. Exactamente. Entonces, acá va a ser fundamental lo que haga la policía y la fiscalía especialmente, porque ellos son los que lideran la investigación, para poder saber o para poder ver, porque a lo mejor dejaron la ropa en esta zona del desierto y a lo mejor el tipo está en el otro extremo de la región. Eso es lo que hay que evitar, o eso es lo que tienen que estar muy atentos, especialmente la policía y la fiscal que está guiando esta investigación. Oye, Carlos, ¿no te llama la atención? Perdona, quiero volver a la declaración de Andrea Díaz, que me parece que habla lo del vehículo, trata de decir que no tienen nada, y después dice que está siendo investigado hace varios meses. ¿Puede tomar varios meses una cosa de este tipo? Lo pregunto no solamente de la ironía, sino que lo digo en serio. Me parece que no será mucho varios meses, tomando en cuenta la densidad de población que hay en la zona y también me imagino la cantidad de vehículos. O sea, no sé, me imagino que hay maneras de, como dices tú, de ir descartando algunas cosas para poder ir apretando la investigación. A mí me parece que cuando dice que llevan varios meses investigando lo del auto y todavía no tiene una conclusión, es pésimo. No sé qué opinas tú. ¿Es especial haciendo esto? ¿O son 2 horas al día? ¿Cómo funciona? Claro, ¿cómo funciona? Sí, a mí me llamó también profundamente la atención el tema, ese término que usa de varios meses. Porque evidentemente está esta fotografía de esta plaza de peaje, no se ve la patente, pero así como la imagen se ve un vehículo que se nota que es un vehículo del tipo sedán, también puede ser de otro color, porque sabemos que las luces y depende del ángulo que esté tomando la fotografía, pueden variar los colores especialmente los vehículos. A lo mejor es un vehículo más oscuro, pero se ve en la imagen café. Entonces, o puede ser rojo y en la imagen se ve café. Eso es lo que deben trabajar o deben estar utilizando la tecnología que tiene, especialmente la policía, para poder tratar de limpiar esta imagen lo mejor posible. Existen software para hacer eso. Desconozco las policías, tengo entendido que no los tienen en Chile. Algunas municipalidades en Chile sí los tienen, se pueden imaginar cuáles son, pero existe esta tecnología. Entonces, muchas veces... Pero Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Ya, pero mira, yo entiendo ya y no hay plata. Las policías acá son pobres, perfecto. ¿Ya? No, si hay plata, plata hay. De hecho, no plata hay. O sea, plata, pero se va para otro lado. Acá yo voy a poner en mi caso, acá me pongo investigador. Si yo tengo esa imagen y no tengo nada más que esa imagen, yo puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, si pasó a esa hora por esa autor de peaje, puede venir desde otro lugar y podría calcular más o menos el tiempo de dónde venía y hacia dónde iba y sacar las horas. Y en base a ese cálculo de horas podría ir a esas 2 ciudades donde se movió o localidades donde podría haberse paseado y donde podría haber otra cámara de seguridad que lo captó, y al no saber el color del auto, la patente, puedo tratar de comparar el modelo. No sé. No responda, ahí. Muy bien planteada la pregunta, no responda todavía, Carlos, porque estamos viendo todos los martes de Alerta S son capítulos de verdad que cuesta mucho, que duele el alma hacerlo. Estamos en un martes especialmente complejo porque estamos hablando de menores de edad, justamente. Tiare Elgueda tiene 19 años en el momento de su desaparición, y hablamos de una niña de 14 años, un joven de 18 años. Carlos va a responder la pregunta de Lama, va a responder absolutamente todas las preguntas. También se viene la columna de Carlos
Carlos Gutiérrez, la editorial de Carlos Gutiérrez, va a enfrentar y va a hablar de una pandemia que estamos viendo hace mucho tiempo y que parece que las autoridades poco han mirado, los femicidios en nuestro país. La cifra es alarmante en Chile y en el mundo. Seguimos haciendo con angustia Alerta S. Ustedes no se vayan, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Esta noche seguimos haciendo Alerta AS junto a Carlos Gutiérrez. Seguimos analizando los nuevos antecedentes de la desaparición de Tiare Elgueda. Recordemos, desaparecida desde noviembre del año pasado en Copiapó. Ya vamos a continuar con eso, pero antes, atención, para el cuidado de tu piel todo el año con los productos For Hair. Te verás y te sentirás mejor. Prueba sus vitaminas, exfoliantes y también bronceadores. Encuéntralos a un precio súper especial en nuestra tienda.lared.cl. Como siempre, tremenda nuestra tienda. Y ahora sí, retomamos contigo, Carlos, y una pregunta que te había dejado enlazada a Lama con respecto a la imagen de este autocafé, el misterioso auto que todavía no tenemos muchos detalles a pesar de que han pasado 6 meses de investigación. ¿Se podría esa fotografía eventualmente contrastar con las imágenes de alguna otra cámara de seguridad dentro de la zona? ¿Tú sabes si se ha hecho ese tipo de cruce de información hasta ahora? Fue fundamental, nos fue entregando una información total y así debería ser la investigación, de estar, hacer el seguimiento, de ver si es que no hay patente, ver por dónde otro peaje pasa, si es que ingresa o se devuelve por el mismo peaje, si hay cámaras de seguridad cerca, si hay otras cámaras de seguridad para poder ver ese mismo vehículo a la hora o saber cuánto se demora en trasladarse de una zona a otra. Entonces esa información y todo lo que dijo Lama es básico y es fundamental, y como lo vemos entre 5 personas y conversando acá en el panel, podemos llegar a una respuesta lógica policial, y eso es lo que debería hacer la policía siempre. Muchas veces el sentido común nos va a guiar a resolver muchos de los casos que están inconclusos aún. Wow, es tremendo todo lo que está sucediendo. Vamos a estar también pendientes del caso de Tiare Elgueda hasta que se haga justicia, hasta poder encontrar su rastro justamente. Los casos no paran, amigos, no paran martes a martes, y justamente nosotros en esa necesidad de visibilizar distintos casos es que también pusimos al servicio de todos ustedes un correo electrónico, asisomos@lared.cl. Me encantaría decirles que a ese correo no llega ningún mail, pero llegan muchos mails de familiares que están desesperados justamente porque tienen a seres queridos desaparecidos. Hoy día vamos a hacer un contacto vía Zoom desde Los Ángeles con Margot Martínez. Margot, ella es prima de Karen Sepúlveda. Karen es una madre de 2 hijos que desapareció el 24 de enero del año 2019 en la comuna de Antuco. Hipótesis varias de qué es lo que sucedió, hipótesis que a la familia no le hacen sentido. Hay una búsqueda muy dificultosa y muchas interrogantes. Te damos la bienvenida, Margot Martínez. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Margot, agradecidos de que estés acá con nosotros, de que hayas confiado en el programa Así Somos. Y Salfate, iniciar esta conversación yo creo desde ese 24 de enero, ¿no? Absolutamente. Los datos que tenemos, y aquí Margot nos va a explicar un poco más, es que estamos hablando de una persona, una mujer de 43 años, que ha sido designada desde siempre por todos sus cercanos como alegre, tremendamente trabajadora, de círculo cercano, así, muy apañadora, siempre entusiasta, viendo qué podía hacer. Y precisamente en esta fecha en particular, ella decide viajar con la posibilidad de poder efectuar o participar dentro de una feria que se iba a hacer. Esta reunión no logra concretarse, y es cuando ella decide ir a pasear, aprovechando obviamente el día que estaba en aquel lugar, en el Parque Nacional de la Laguna del Laja, en la comuna de Antuco. Y es la última vez que sabemos de ella. Entonces, primero, lo que queremos entender es que tú nos expliques un poco más cómo es Karen, cómo funcionaba en esta actitud de, ok, si es que se postergó una reunión, me voy a ir a pasear, estoy en permanente conexión con mi familia, les cuento que voy a ir de paseo allá, nos vemos en la tarde. ¿Cómo fue ese último intercambio con su gente querida antes de que se le perdiera completamente la pista?
A ver, ese día, bueno, ella, como ustedes explicaron bien, ella vivía, ¿no es cierto?, con su pareja y sus 2 niños. Y nosotros supimos por Ignacio, ¿cierto?, que Karen había ido a Baní, ¿ya? Pero fue el relato de él. Lo que yo sí vi, y lo puedo asegurar, es que yo el día 14 de enero fui a su casa, estuve con ella, vi a los niños, y ella quería que mi marido le hiciera un mueble, ¿ya?, para participar en estas ferias como un tipo stand. Esa fue la última vez que yo personalmente la vi, ¿ya? Estaba súper entusiasmada, ella es una persona súper alegre, muy de apoyar y ayudar a personas, ¿cierto? Y es por eso que ella trabajaba como la líder de este grupo de emprendedores, y donde realizaba ferias en diferentes partes de aquí, de la zona, de diferentes comunas. Entonces, esa fue la última vez que yo la vi, personalmente. Después, todo lo demás lo supimos de parte de Ignacio, que era su pareja. Perfecto. Karen, tú nos decías que ella en el fondo estaba en este tema de emprendedores, que aprovecha ese día, al no realizarse la feria, para salir a pasear. ¿Qué sensaciones tienes tú de ese paseo? ¿Cuál sería tu primera impresión o tu primera idea de lo que pudo haber pasado ese día, ya que lamentablemente hasta el momento no hay mayor información? Mira, la verdad es que nosotros pasamos, yo, o sea, te voy a hablar de lo que yo hice, lo que nuestra familia hizo. Estuvimos 2 meses y medio presencialmente, donde íbamos todos los días a buscar al parque. No dejamos nada por recorrer, aparte de tener la ayuda, obviamente, de tanto policía, bomberos. No te puedo decir, porque sí recibimos mucha ayuda durante un tiempo, durante unos días. Pero después ya esto dejó de ser, no hemos dejado de buscar, pero lamentablemente no hemos tenido resultados. Ahora, también es válido que ella haya querido tal vez ir a dar una vuelta porque conocía el lugar, ella lo conocía perfectamente, y puede que caiga la posibilidad, pero en ese lugar, mira, con todo lo que hicimos y con todo lo que la buscamos, no se encuentra. Claro. Margot, primero agradecerte por compartir tu testimonio con nosotros. Muchas hipótesis se han barajado con respecto a qué le pudo haber pasado a tu prima, y hay una que salió el año pasado en febrero, en unas declaraciones que dio su expareja Ignacio Espinosa, en donde él dice que probablemente ella se pudo haber caído en ese lugar. ¿Te parece si revisamos esas declaraciones y a la vuelta seguimos analizando? Lo que yo pienso, y esta es la teoría que yo tengo, no puedo aseverar que sea la verdad, A ver. es lo que quisiéramos, ¿Qué haya pasado? entre comillas, como para entender un poco. Lo mismo que te decía, el tema de que no estaba tomando los medicamentos. ¿Cachai? Esto le puede haber provocado precisamente un vahío, un mareo, un desequilibrio al pararse, cuando ya estaba lista para volver. Que podría haber resbalado. Perfectamente ella puede haber tomado sus cosas, haber guardado en la colilla, qué sé yo, cuidadosamente. El Parque Nacional, tú sabes que no se puede fumar. No se puede fumar, por no eso se te puede fumar. preguntaba. Entonces, por eso ella cuidadosamente siempre guardaba para evitar cualquier cosa, responsablemente lo hacía, y era una costumbre que tenía, menos en la casa. En la casa tenía pocillos por todos lados donde dejaba las colillas, pero cuando iba afuera, o Parques Nacionales, o salíamos de visita, cualquier tipo de cosas así, ella tenía ese cuidado de guardar siempre sus colillas, llevar una cajetilla vacía, pagar ahí y guardarlas. Ya. Pero ¿qué es lo que asumo yo? Pienso que ella ya estaba lista para venirse, guardó sus cosas, se puso la mochila, se la amarró al delante, porque es una mochila que se amarraba adelante. Como de explorador. Como de exploradora, claro, Yeah. se la podía amarrar adelante, y al pararse se mareó, le vino un vahío, algo Se le pasó desequilibró. y cayó. Escuchábamos entonces las palabras de Ignacio Espinosa, ex pareja de Karen Sepúlveda. Él tiene esta teoría, Margot, de que probablemente se pudo haber caído. ¿Qué piensas tú de esa teoría? Porque quería preguntarte también si Karen conocía ese sector o era un sector para ella nuevo. Porque incluso también Ignacio habla de que ella tomaba unos medicamentos, que en ese momento quizás no se los habría tomado. Entonces, quiero saber cuál es tu opinión con respecto a las palabras que da Ignacio en esa entrevista. Mira, el lugar donde él dice, nosotros no te digo pasamos una vez, 1000 veces.
¿ya? Ese lugar lo perició tanto militares, el GOPE, había mucha gente y rescatistas también. También estuvieron los topos en ese lugar. Entonces, si tú me preguntas a mí, en ese lugar no está, no se cayó ahí porque de alguna u otra forma se hubiese encontrado cualquier cosa. O sea, si tú llevas en tu cartera un papel, se hubiese encontrado. No se encontró zapatillas, no se encontró una botella de agua, absolutamente nada. Ni siquiera una colilla de cigarro, porque estamos claros que la Karen siempre fumó igual que todos nosotros, pero no hemos encontrado absolutamente nada en ese lugar. Y se ha periciado muchas veces, con decir que el año pasado se hizo la última pericia, que fue PDI, nuevamente con perros, nuevamente con la cantidad de gente especializada, y tampoco se logró encontrar absolutamente nada. Margot, tengo una pregunta. ¿Cuál era la relación que tenía Karen con su pareja o expareja, con su familia en general, con sus hijos? ¿Tú sabías de algo que nos puedas compartir o que te haya llamado la atención? Es que, mira, hasta antes que esto pasara, éramos toda una familia normal, nos reuníamos tanto la familia de Ignacio como la familia de nosotros, ¿cierto? Al tema de los cumpleaños, que la primera comunión, que todo lo que involucra un tema familiar donde sí compartíamos todo, ¿ya? Pasó la desaparición de Karen y de ahí en adelante todo cambió. Ignacio no nos deja ver a los niños hasta ahora, ¿ya? Se alejó la familia de él, siendo que se supone que en este tipo de casos uno se une, ¿cierto?, para buscar un bien común, pero sin embargo esto fue al revés. Ignacio se desapareció, o sea, nosotros de hace mucho tiempo que no vemos a los niños y no los deja ver tampoco, y aparte él se apartó. O sea, ¿cuál es la finalidad? Yo todavía no lo logro entender, ¿ya? Porque se supone que si se desapareció Karen, que era prima de nosotros, que compartíamos constantemente, que ella tiene su familia, que es una familia numerosa, no soy yo solamente, sino que está la mamá, están los tíos, todos. Entonces somos hartos y siempre nos hemos juntado y hemos compartido. Entonces lo extraño de todo esto es que él se haya alejado y haya alejado a los niños de nosotros, y la familia de él también se alejó, nunca más nos habla. Margot, estamos junto a Margot Martínez, prima de Karen Sepúlveda, justamente, quien está desaparecida desde el 24 de enero del 2019, son poco más de 2 años de búsqueda. Estabas contándonos un poco de esta relación familiar, de lo linda que era hasta antes de la desaparición de Karen. En el video vemos a la pareja, tú hablas de expareja de Karen, hablar de unos medicamentos. ¿En qué situación se encontraba al momento de desaparecer tu prima Karen Sepúlveda? ¿Estaba tomando medicamentos por alguna enfermedad en particular? ¿Estaban tomando medicamentos antidepresivos, ansiolíticos? Te lo pregunto porque una de las hipótesis que se ha manejado en este caso justamente tiene que ver también con un posible suicidio, que entiendo que a ustedes como familia no les hace mucho sentido esa hipótesis. ¿En qué situación se encontraba tu prima previo a la desaparición? Mira, el tema de los remedios es netamente por un tema que tanto ella como yo tenemos hipotiroidismo y por ende tenemos que tomar unas pastillas todos los días para que la hormona funcione. Ese era el medicamento del cual hablaba Ignacio, ¿ya? El tema del suicidio a nosotros no nos calza. ¿Por qué? Porque mira, si hay una persona, la Karen estaba bien, o sea, era lo que veíamos nosotros, ¿ya? Porque dentro de 4 paredes ustedes saben que las cosas son diferentes. Pero lo que veíamos nosotros era una mujer alegre, muy preocupada de sus hijos, muy buena madre, muy apañadora, muy todo. Entonces, que ella haya intentado, no sé, un suicidio sería... No te podría decir, o sea, yo no lo tengo claro, pero tampoco lo quiero pensar porque ella no haría eso. O sea, yo como madre, 2 hijos, que ella necesitaba de sus hijos para vivir, para respirar, para todo, y que se preocupó mucho de ellos, porque ella no tuvo a sus 2 papás juntos. Entonces, es difícil entender que podría ella haberse suicidado, ¿me entiendes? Porque ella sabía que sus hijos la necesitaban. ¿Y ellos estaban separados como pareja? Perdón, Sal. Después que desapareció Karen, después que empezamos a investigar, después que empezamos una búsqueda genética y todo, nos fuimos enterando de muchas cosas. Y una de ellas era que
Ignacio tenía una nueva pareja y que según él lo habían conversado con Karen y obviamente ellos vivían como familia dentro de una casa, pero él tenía otra pareja. Ok. ¿Ya? Ya, Y puede ser también, y también es válido, ¿me entiendes? Pero no sé, Karen no sabía eso hasta no sé cuándo lo supo, pero ahí está ese pequeño problema, es lapso que no lo sé. Ok, pero Margot, mira, tú nos acabas de explicar muy bien y entre tu relato y lo que vemos de las fotos, ¿cierto?, de Karen, nos damos cuenta que una persona con planes a futuros inmediatos, emprendedora, líder de su grupo, las posibilidades de haber atentado contra su propia vida son bien poco probables. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, Margot. ¿Es por esa teoría de un posible suicidio que quizás las policías dejaron de hacer su trabajo y le hicieron corta y no siguieron investigando? Por favor, no me contestes todavía porque nos tenemos que separar por una muy breve pausa, y ya regresamos para tratar de desentrañar el caso de desaparición de tu prima Karen. Nos separamos tan solo un instante y ya regresamos. Muchas gracias por la espera, ya estamos de regreso junto a Margot, prima de Karen Sepúlveda, mujer que desapareció a comienzos del año 2019 en circunstancias bastante extrañas por lo demás. Te hacía la pregunta donde claramente con tus declaraciones, Margot, no vamos a tomar en cuenta la posibilidad de que ella haya atentado contra su vida. Sin embargo, la pregunta tiene que ver si las policías, por el hecho de querer hacer corta esta investigación, se basan en eso para no seguir adelante tratando de encontrar dónde se encuentra actualmente tu prima. Mira, lo que pasa es que acá, por ejemplo, la investigación la partió CIP de Carabineros, luego lo tomó PDI por petición de fiscalía, ¿cierto? Y en un principio, mira, acá el caso lo llevaba un fiscal, que es don Juan Carlos Vargas, y luego después se lo pasaron a la fiscal jefe de acá de Los Ángeles. ¿Ya? Y resulta que de ahí para adelante la cosa cambió, porque resulta que obviamente tú siendo jefe no te vas a dedicar 100% a una causa, ¿ya? Entonces yo envié correos a nombre de la mamá de Karen, ¿cierto?, a la fiscal, la señora Marcela Cartagena, que ella es la jefe regional de acá, de la zona. Y ella dijo que la persona idónea era la señora María Gemita, que es la que llevaba el caso, siendo jefa de fiscalía de acá de Los Ángeles. Entonces de ahí para adelante todo partió demasiado lento. Está bien, entendimos que venía el estallido social, que ahora por el tema de la pandemia y todo, pero todo se retrasa, todo es tiempo. Ya llevamos más de 2 años, vamos a cumplir 2 años, 5 meses, donde no hay respuestas, ¿entiendes? Yo no sé si el trabajo lo hacen mal, o no tienen empatía con el resto, o no ven que esto es importante. Hay una madre desaparecida, hay una persona desaparecida, no es un animal. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? A lo mejor ya está bien, tienen muchos casos y uno entiende, a lo mejor tienen demasiado trabajo, pero también es una persona que está desaparecida y no es menor, ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos nosotros como sentimiento de no sé, pues de qué más podemos hacer si dependemos de ellos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una fundación que está trabajando con nosotros, ¿cierto? Y te voy a contar una cosa bien así anecdótica. Necesitamos la carpeta, la pidió el abogado, ¿cierto? Ya llevamos 2 semanas esperando que entreguen un bendito pendrive con la tarjeta para que el abogado la pueda leer. Entonces, esos son los casos y los temas que a uno le da rabia, o sea, impotencia. Imagínate cómo va a tener 2 semanas si se graba un pendrive, ¿en cuánto tiempo? O sea, no estamos hablando de que sea una cosa tan grave, ¿me entiendes? Entonces, son los pequeños detalles que han ido cada día empeorando las cosas. Hay una angustia, hay una pena, no poder hacer más. No somos los únicos y eso lo entendemos. Hay mucha gente desaparecida, pero acá en Los Ángeles hay 2. Entonces, ¿cómo esperar tanto tiempo para hacer su trabajo? Margot, bien breve, una pregunta. ¿Tú descartas de plano el tema de la depresión y el supuesto suicidio o la hipótesis del suicidio?
Yo sí. Por lo que yo vi, sí. Perfecto, ahí está. Margot, te queremos agradecer por haber confiado en este programa, por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a estar al tanto de este caso, estamos conectados, así que cualquier cosa que necesites de Así Somos, las pantallas van a estar para ayudarte a ti y a tu familia. Te agradecemos mucho. Y si ustedes en su casa tienen lamentablemente un familiar desaparecido, asisomos@lared.cl es el lugar donde pueden escribir y queremos visibilizarlos. Margot, estamos a tu servicio para lo que necesites. Muchas gracias. En nombre mío y en nombre de mi familia les agradezco enormemente la oportunidad, porque esto nos va a ayudar a difundir y a que la gente sepa realmente en qué proceso está, y que lamentablemente la gente se desaparece en Chile y no aparece. No se hace la Para eso estamos, Margot. Para eso estamos. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Lama, Monty, Juan Andrés Alfate. Nosotros nos reencontramos mañana con todos ustedes en su casa, si Dios así lo quiera, eso a las 12:30 horas. Muy buenas noches.